desarrollar la experiencia de aprendizaje número 1 de cuarto año de secundaria, con el título Explicamos a la población sobre la importancia del oxígeno en la salud. La situación significativa es la siguiente. El Ministerio de Salud calculó que la pandemia del coronavirus en el país provocó un incremento de la demanda por oxígeno medicinal de 120 toneladas por día, TDP, que es toneladas por día abreviadamente, suficiente para atender 5.000 camas hospitalarias adicionales. En la actualidad, para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor a 60.000 kilogramos por día. Entonces nos preguntan, ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por el COVID-19? ¿Cómo podemos hacer para difundir esta información entre la población? El propósito de la experiencia es la siguiente: explicar a la población sobre la importancia del oxígeno medicinal en la salud de los seres humanos y cómo se ha elevado su consumo a partir de la pandemia por el COVID-19. El producto final es elaboración de una cartilla con información variada sobre el oxígeno medicinal, su importancia en la salud de los seres humanos, el incremento de los niveles de consumo en la época de pandemia por el COVID-19 y explicaciones con sustento científico. Entonces ahora vamos a pasar a desarrollar las actividades. Actividad 1. Leemos sobre el uso del oxígeno medicinal en época de pandemia. Antes de iniciar la lectura, incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional, te invito a leer mediante algunas preguntas. Te invito a reflexionar. Primera pregunta. ¿Habrá alguna relación del título del texto con lo que ocurre en la actualidad? Sí, creo que hay algún tipo de relación, debido a que actualmente la situación del COVID-19 está teniendo un incremento de casos en el Perú, por lo que está afectando gravemente el sistema de salud. ¿Qué crees que significa las siglas TDP? Había escuchado esta abreviatura en las noticias y significa toneladas por día. De igual manera también lo vimos en la lectura. Tercera pregunta. ¿A qué se referirán las cifras del texto? La cifra se refiere a que se está incrementando la cantidad de balones de oxígeno en los hospitales para tratar a los pacientes enfermos por el COVID-19. Después de leer, responde estas preguntas para reflexionar partiendo de lo que has leído y lo que sucede. Primera pregunta. ¿Por qué fue necesaria la adquisición de toneladas de oxígeno? Fue necesaria para poder tratar la enfermedad del COVID en el Perú, ya que los pacientes graves tienen complicaciones respiratorias debido al virus. Segunda pregunta. ¿Cuál crees que ha sido la intención al publicar esta noticia sobre la incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional? Creo que la intención de la noticia fue informar a la población del progreso de la enfermedad en nuestro país, ya que en la situación actual no se puede controlar del todo. Tercera pregunta. ¿Por qué las empresas proveedoras de oxígeno que fueron contratadas son de distintos lugares del país? Fueron contratadas debido a que será más fácil la distribución de los balones de oxígeno en el interior del país, por lo que sería muy conveniente y ahorrativo. Cuarta pregunta. ¿Por qué es importante informar a la opinión pública sobre la incorporación de 104,9 toneladas diarias de oxígeno medicinal a la oferta nacional? Es importante informar a la población porque también tienen derecho a saber la realidad por la que estamos pasando. No podemos encubrir la verdad de la situación actual que tiene el país. Quinta pregunta. ¿Cómo podríamos elaborar una cartilla con información de la lectura? Podríamos elaborar una cartilla extrayendo las ideas más relevantes de la lectura y de esta manera ordenarlas con el fin de formar un texto interesante. Actividad número 4. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales son los siguientes: dificultades para respirar, fiebre, tos seca, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar y dolores como asimismo la diarrea, etc. Segunda pregunta.
¿Qué ocasiona en los pacientes de la baja saturación de oxígeno? ¿A qué crees que se deba? Los pacientes que presentan una presión o comprensión sobre la tráquea o asfixia causa la baja saturación de oxígeno en el cuerpo, y esto puede ser debido a una enfermedad. Pasamos a la siguiente parte que nos pide explorar. Lee el texto titulado Saturación de oxígeno y responde las preguntas y anota tus respuestas. ¿Qué términos son nuevos para ti? A partir de la lectura hemos visto los nuevos términos como hiposecnia silenciosa, saturación y pulsiómetro. Son términos nuevos que hemos encontrado en la lectura y siempre es bueno poder checarlo en nuestro diccionario para saber qué significa. Siguiente pregunta. Explica con tus palabras, ¿qué es saturación de oxígeno? ¿Cuál es el porcentaje adecuado de oxígeno en la sangre? ¿Qué es hiposecnia? ¿Y qué es el pulsiómetro? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno no disponible en la sangre. Segunda pregunta. ¿Cuál es el porcentaje adecuado de oxígeno en la sangre? De la lectura hemos podido ver que se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre está entre el 95 y el 100%. ¿Qué es la hipoxemia? La hipoxemia es una disminución anormal de la presión arterial de oxígeno en la sangre, lo cual también es una disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y las células. ¿Y qué es el pulsiómetro? Aquí nos faltó agregar, pero el pulsiómetro es un aparato que mide la estabilidad de sangre en nuestro cuerpo. Luego vamos a pasar al explica. Nos piden, primera parte, completa la siguiente tabla con ideas o definiciones. ¿Cómo se puede definir y qué idea supone? La saturación de oxígeno, como hemos dicho, es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. La saturación adecuada y saludable. Se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es del 95% al 100%. Y finalmente, ¿qué es hipoxemia? La hipoxemia se puede conceptualizar como la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Luego vamos a pasar a la segunda pregunta. Observa cómo respiran las personas a tu alrededor cuando están en reposo y explica cómo es la respiración. Entonces de ello podemos sacar la siguiente conclusión. La respiración es un proceso biológico propio de los seres vivos, cuyo objetivo es mantener activos al organismo, por lo tanto vivo, a través del intercambio de dióxido de carbono por oxígeno y a través del proceso de inhalación y exhalación. Luego pasamos a la siguiente, que nos dice, explica sobre la respiración con tus propias palabras, interrelacionando conceptos, datos y evidencias a partir de la lectura. Entonces, como una idea más simple, podemos decir que la respiración es un proceso donde se produce el intercambio de gases en nuestros pulmones. Estos intercambios son de dióxido de carbono por oxígeno, a través del proceso de inhalación y exhalación. Luego pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué creencias existen en tu familia o localidad acerca de la importancia del oxígeno? ¿Tienen alguna relación con el texto leído? Mi familia cree que el oxígeno tiene un rol vital en lo que respecta al desarrollo de la vida para la mayoría de los seres vivos, incluyendo en este caso también al ser humano. Como sabemos, el oxígeno es aquel elemento fundamental lo cual nos permite estar vivos. Luego nos piden, explica a tus familiares y amigos cercanos sobre la importancia de conocer acerca de la saturación de oxígeno y por qué es importante el uso del oxímetro. Luego vamos a pasar a la actividad número 3, que nos piden, elaboramos una tabla con las cantidades de oxígeno en toneladas por día mediante la notación científica. Responde las preguntas que se plantean a continuación para comprender mejor la situación. Vamos a pasar a la primera pregunta, que nos dice, ¿a cuánto asciende la cantidad de oxígeno en kilogramos por día que tuvieron que abastecer las empresas en la época de pandemia? A la fecha, para el tratamiento de los pacientes de COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día, cuando antes era menor a 60.000 kilogramos por día. Así que se podría decir que asciende a 138.000 kilogramos por día, lo cual equivaldría a un 300%
330%. ¿Qué significan las siglas TDP y cuál es su equivalencia en kilogramos? Las siglas TDP significan toneladas por día y su equivalencia es la siguiente: una tonelada por día es igual a 1000 kilogramos por día. Pasamos a la tercera pregunta. Según el MINSA, ¿cuántos kilogramos de oxígeno se necesita por día a nivel del país? Para el tratamiento de los pacientes COVID-19, el consumo aproximado es de 198.000 kilogramos por día. Luego pasamos a la cuarta pregunta, que nos dice: ¿cómo se está enfrentando el problema de la salud pública? Se está enfrentando con el uso de mascarillas, distanciamiento social, con la higiene como lavarse las manos, el uso de alcohol, como ya hemos dicho también el aislamiento social, que es el quedarnos en casa, y el toque de queda, etc. Luego pasamos a la siguiente parte, que es diseña un plan o estrategia de solución. Vamos a pasar con la primera pregunta, que nos dice: ¿qué procedimientos realizarás para responder a la pregunta ¿por qué se ha incrementado el uso del oxígeno medicinal en la época de pandemia? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que necesita una persona que se encuentra afectada por el COVID-19? Se incrementó el uso de oxígeno debido a que muchos infectados por COVID-19 entraron en una fase crítica de la enfermedad. Una persona enferma por el COVID-19 necesita aproximadamente de 15 a 18 metros cúbicos de oxígeno diarios. Luego la segunda pregunta nos pide: realiza las conversiones de todas las cantidades de la saturación de toneladas por día TDP en una tabla. Ahora completa la tabla aplicando conversiones de kilogramos por día a TDP. Aquí vemos la tabla donde nos dicen todas las cantidades de la situación y cómo las convertimos a toneladas por día. La primera parte nos dice 104.900 kilogramos por día, que equivalen a 104,9 toneladas por día. Luego 57.900 kilogramos por día equivalen a 57,9 TDP, eso quiere decir toneladas por día. Y de igual manera, aquí vamos a pasar por el proceso de dividirlo entre 1000 para poder convertirlo finalmente en toneladas por día. Luego nos pide: ahora expresarás mediante la notación científica todas las cantidades de la situación en toneladas por día en una tabla. Aquí vamos a ver todas las cantidades de la situación, cómo las convertimos a toneladas por día, TDP, y cómo escribimos en notación científica. El primer ejemplo es el siguiente: 104.900 kilogramos por día equivalen a 104,9 toneladas por día, lo cual equivale a 1,049 por 10 al cuadrado TDP. Y así sucesivamente vamos haciendo la conversión de toneladas por día, escribiéndolas en notaciones científicas. Aquí pueden ver la tabla, si que no se puede ver claro. Y vamos a pasar luego a las siguientes preguntas. Anota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de reuso todas las ideas y conclusiones que hagas y guárdalas en tu portafolio. Te serán de mucha utilidad para las siguientes actividades. Primera pregunta: ¿qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? La situación más fácil fue expresar las cantidades de la situación en toneladas por día. Segunda pregunta: ¿qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? Lo que se me hizo más difícil fue convertir las cantidades de toneladas por día a notación científica, ya que tuvimos que aplicar un proceso para poder finalmente obtener el resultado. Luego pasamos a la tercera pregunta: ¿qué hiciste para superar la dificultad? Observé los videos de la conversión de kilogramos por día a toneladas por día. ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Creo que debo seguir mejorando en la conversión a notación científica de las cantidades para expresarlo con la base 10 y el exponente positivo o negativo, ya que a veces se me puede complicar el uso de los signos. ¿Fue importante realizar conversiones? ¿Por qué? Porque fue importante realizar las conversiones, porque me permite simplificar o, en otras palabras, sintetizar de manera más sencilla grandes cantidades o pequeñas como las toneladas. Siguiente pregunta: ¿por qué es importante el uso de las notaciones científicas? Porque la notación científica es una abreviación matemática basada en la idea
de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Luego nos pide evalúa los resultados. Veamos, ¿cómo te fue en las actividades de hoy? Criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Si hemos cumplido el criterio sí o no. Y aquí vemos los diferentes criterios y cada uno vamos a marcar según el proceso de aprendizaje que hemos tenido. Luego vamos a pasar a la actividad número 4, que es planificamos la elaboración de una cartilla. Antes de leer, responde: ¿cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué información se dará? El texto tiene 5 párrafos y este nos da información acerca de la cartilla, su planificación, su elaboración y los elementos que la conforman. Luego pasamos, lee el texto y responde. Esto quiere decir después de la lectura. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre una guía y una cartilla? ¿En qué se parece una cartilla a una revista? Una guía es un texto más explícito, donde se representa información concisa, mientras que la cartilla es más sintética, contundente y menos abarcativa. Siguiente pregunta: ¿cuál es la estructura de una cartilla? ¿Cómo se organizan los bloques de contenidos en la cartilla? La cartilla implica una estructura y una secuencia lógica, una introducción, un desarrollo o varios desarrollos y un cierre. Tiene bloques y pueden también tener secciones, y es muy importante sostener la interpelación al lector en todo momento. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los elementos que se debe considerar en la elaboración de la cartilla para potenciar su contenido? En la lectura hemos visto que el humor y la historieta, así como la infografía, son elementos claves que potencian el contenido de una cartilla y permiten interpelar desde la intuición, la síntesis y la construcción abierta de sentido. Luego vamos a pasar a la sección Planifica tu cartilla. Piensa en cómo será tu cartilla. Recuerda que el propósito es publicar diversos textos que permitan informar y explicar y argumentar sobre la importancia del oxígeno medicinal en los seres humanos. Ahora elabora el esquema de tu propia cartilla. ¿Qué título le pondrías? ¿Cómo organizarías los textos de la cartilla? El título de mi cartilla será El elemento de la vida y tendría varios textos para informar, explicar y dar argumentos científicos sobre el oxígeno y su importancia para la vida de los seres humanos. Vamos a realizar el esquema que nos ha mostrado anteriormente en la plataforma, y este es un ejemplo sintáctico sobre cómo podríamos realizarlo. El título de nuestra cartilla, que es el elemento de la vida, la presentación, luego las secciones, que tendría importancia del oxígeno en la vida, el uso del oxígeno medicinal en el Perú y las enfermedades como la hipoxemia, y finalmente la saturación del oxígeno. Luego nos dice, evalúa los resultados. Para finalizar, veamos, ¿cómo te fue en las actividades de hoy? Aquí nos muestra los criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Veremos aquí si esto cumple con el criterio o no. Entonces vamos a poner, organicé la cartilla, teniendo en cuenta todos los elementos. Sí. Considere en la cartilla la incorporación de los textos informativos, expositivos, argumentativos y científicos, y cada uno vamos a seguir marcando según nuestro proceso de aprendizaje. Cada uno ha tenido un proceso diferente y marcaremos los criterios según a lo que hemos desarrollado. Aquí vamos a ver un ejemplo de la cartilla que nos muestra el título, el elemento de la vida, la presentación, una pequeña bajada y los mini textos principales que dice el oxígeno medicinal, la hipoxemia, la saturación del O2 que es del oxígeno, y finalmente aquí la cartilla experiencia 1, cuarto de secundaria. Luego vamos a pasar a la actividad número 5, que es planificar la estructura de los textos que se publicarán en la cartilla. Revisa de tu portafolio los apuntes que registraste en las actividades anteriores. Estas te serán de gran utilidad para planificar tus textos. Aquí tenemos los 3 cuadros, que es planifica el texto informativo. Aquí tenemos el tema, el propósito, al público que se está dirigiendo, el tipo, registro del lenguaje y las fuentes de información. De igual manera también tenemos la planificación del texto expositivo.
sobre el tema que abarcaremos, el propósito y al público que está dirigido. Y finalmente lo que es planifica el texto argumentativo científico, que de igual manera también nos pide el tema, el propósito y al público que se está dirigiendo. Luego vamos a pasar a la actividad número 6, que es revisa tu primera versión para escribir la versión final del texto informativo. Nos piden, revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios con la siguiente lista de cotejo. Esta te ayudará a identificar tus fortalezas, así como aquello que debes mejorar. Según los criterios que nos está presentando, vamos a marcar el proceso de aprendizaje que hemos tenido, si este cumple con el criterio, si está en proceso o si no hemos logrado cumplir con el criterio dicho. Luego nos piden evalúa los resultados y para finalizar veamos cómo te fue en las actividades de hoy. Aquí está de igual manera los criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Nos preguntan si lo hemos logrado o en qué necesitamos mejorar. Aquí tenemos los 3 criterios y según el proceso que hemos tenido vamos a marcarlo. Luego tenemos que redactar, como ya hemos dicho, el texto informativo, el texto expositivo y el texto informativo argumentativo científico. Como hemos visto acá, el texto informativo, el expositivo y el texto argumentativo científico. Vamos a comenzar primero mostrando el texto informativo, que como ya hemos dicho, el título será la demanda del oxígeno medicinal y su sobreprecio en el país. Aquí tenemos el texto, un ejemplo del texto con el título La demanda del oxígeno medicinal y su sobreprecio en el país. Luego vamos a pasar con el segundo texto, que es el texto informativo del tema hipoxemia, donde vamos a hablar sobre las características principales de la enfermedad y algunos puntos que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el texto argumentativo científico, que es la primera riqueza es la salud, donde nos habla de la salud pública general y sobre los ciertos cuidados que tenemos que tener frente al COVID-19. A ver, lo voy a pasar lento para que podamos observarlo con más detalle. Al ser un texto argumentativo, tenemos que poner nuestras propias ideas, por lo que el texto muchas veces puede ser largo o corto según nuestras ideas o información que podamos poseer. Lo importante es que tenga el mensaje y la opinión que queremos expresar con el mensaje final. Y con eso terminaríamos la experiencia de aprendizaje número 1 de cuarto año de secundaria. Nos vemos la próxima.